Así que bienvenidos entonces a esta nueva etapa del ocio. Ahora, vos dijiste, nueva etapa del ocio, ¿no? Cómo trabajan, cómo gestionan, una palabra que uso por segunda vez y no de manera inocente tampoco en esta edición, su trabajo, su aporte cultural, las personas que están realizando actividades profesionales en el momento en el que nosotros descansamos, nos distendemos, disfrutamos. Y se me ocurre también una conjunción ahí. Una reunión cumbre de dos conceptos que resumen, creo yo, el pico de eso, que es cocina y televisión. Claro, totalmente. Así que tenemos hoy un gran invitado. Vamos a dar pie a eso. Esto es Ocio. Vamos a estar seguramente todas las semanas a partir de ahora compartiendo este rato. No sé, yo estoy ¿No? tapado. ¿Estás muy tapado? Sí. Pero tenés ahora, podés Sí, más no, productividad ahora sí, con no, las aplicaciones. No. Delegale a la aplicación. Decile a Cloud que te haga todo. ¿Sabes el tiempo que tardo en buscar cada película? ¿Dónde está? ¿En qué cajita está? Eso te tiene tapado. Bienvenidos a Ocio. Conjunción, cocina, televisión, artes del buen vivir. Claramente, del Puede ocio ser, y del cómo buen no. vivir. Está con nosotros Germán Martitegui. Un placer enorme. Hola chicos. Germán, bienvenido. Bienvenido, La verdad, Germán. Es increíble cómo resume él, en términos de invitado, el espíritu de lo que nosotros proponemos. Casi que se te dijera que tuviéramos que elegir un invitado para una edición cero. El invitado ideal para una edición cero de ocio. Un profesional del ocio, un profesional de, como decías vos, de las artes del buen vivir. Y esa conjunción entre televisión por un lado, diría yo televisión en términos de entretenimiento, consumo masivo, ¿no? Y gastronomía, alta gastronomía o precisión en el arte culinario. Germán Martitegui, un placer tenerte acá en Ocio con nosotros. Muchas gracias. Lo decíamos antes de empezar, cuando estábamos ahí hablando afuera con Germán, ya no existe en esta época algo parecido al tema del que habla todo el mundo. No, es cierto. Puede ser este año, qué sé yo, el Mundial, Sí, eventualmente. Alguna cosa de la Le vida pasó al social. Oscar, que no hubo tanta Claro. repercusión este año como otros años. Pero en términos de conversación colectiva, ya no hay programas de televisión, ni siquiera los reality shows más populares o ficciones mucho menos, que conciten la conversación colectiva, salvo la excepción de MasterChef, Correcto. que se ha convertido en sus múltiples ediciones, pero tal vez en la última, por la emergencia de las redes sociales y de esta especie de estamos hablando todos con todos todo el tiempo, en un tema central de la vida argentina. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, para mí es muy emocionante llegar a tantas casas y ser tan reconocido y es un gran orgullo como poder entretener a tanta gente, ¿no? Esto que parece como es algo que se dice todo el tiempo, como volver a juntar a la familia frente a un programa de televisión. Parece mentira, pero lo vivo en la calle, ¿no? La gente me para y está el nene o la nena de 10 años, más el papá, la mamá, la abuela, y a todos los une ver MasterChef. Es increíble y es también una gran responsabilidad. Es curioso el caso tuyo, Germán, porque bueno, obviamente en la última edición al menos del reality, la que acaba de terminar, Gianluca, Wanda Nara, ¿no? Los personajes mediáticos que uno conoce, pero tu caso, más allá del perfil de crítico severo y de analista o de jurado más preciosista en cuanto a las técnicas culinarias y demás, que es un poco tu rol, decía, es curioso porque, ahora vamos a hablar de eso, tu referencia sigue siendo el restaurantegui, lo que hacías vos en la alta cocina. Si tenemos que hablar de algo relacionado con el ocio es el fine dining y qué pasa con las tendencias culinarias. Y sin embargo, sos el mismo tipo que es reconocido por esa familia, ¿no? Por ese chico de 10 años que te ve haciendo una suerte de personaje o por esa, no sé, madre, padre que te presta atención para ver qué decís sobre una receta que quiere aprender a hacer o que le gustaría hacer. Sí, esta temporada es la primera en la que yo me auto saqué del papel de súper exigente. Claro. Porque también es cierto que, nada, que estás hablando de una milanesa, ¿viste? Entonces llega un momento que decís, bueno, es la quinta milanesa que probamos hoy y ¿qué más puedo decir yo de que... Le sobra aceite. No sé, como que en un momento nos miramos los tres y decimos, bueno, o sea, básicamente si te pones en un nivel fine dining es todo horrible, Claro. y todo está mal hecho. Y tampoco podés hacer un programa donde le estás diciendo a todo el mundo que está todo muy mal. Uh-huh. Como que cuando terminás de entender que lo que estás haciendo es entretener,
viste que los americanos dicen como entertainer es mucho más conciso. Claro. Te das cuenta que decís, bueno, tengo que encarar esto desde otra situación, porque primero lo voy a pasar mal, después la gente no está interesada en esta como mega inspección que yo pueda hacer del crocante, del panado, y ahí me relajé un poco, porque dije, bueno, eso te iba a preguntar. voy a empezar a jugar este juego como hay que jugarlo, porque son 100 programas, en los 5 primeros comí 20 milanesas, me quedan 98. De alguna manera pongamos un poco de información, porque por lo que veo a la gente le encanta que vos digas algún tip. Aportes, ¿no? claro. Claro, o que aprender algo. Ujú. Viste que un día hacemos comedia, este año ya nos disfrazamos como de coreano, Sí. gitano, de galés, escocés, bueno, un montón de cosas. Entonces damos un montón de información y a la vez tratamos de entender que somos populares, que no estás en un 3 estrellas Michelin hablando sobre... Y una vez que me reconcilié con eso, lo empecé a pasar bien. Qué bueno lo que dice Germán, porque mientras lo escuchaba, por primera vez pienso en MasterChef como una escuela de cocina. Claro. Sobre todo porque el formato de la receta televisada tenía otro referente para nosotros de la época en la que se cocinaba en Utilísima o en Sí. Buenatar mucho. Y las cocineras recibían el nombre de economas. Totalmente. Eran Claro. Era para ahorrar economas. plata. Jolly Berretiaga. Bueno, Doña Petrona. Doña Petrona, ¿no? Con su libro voluminoso. La idea era ahorrar plata, alimentar a mucha gente, hacer comidas muy suntuosas y nutritivas. Pero digo, hay evidentemente también en todo esto una señal de época que uno puede, más allá del el morbo de ver a artistas, en el caso de la edición de Los Famosos, o de consumir la competencia de un reality, sentarse a ver MasterChef para aprender a Aprender cocinar. a cocinar, totalmente. Sí, pasa muchas veces que la gente dice, me paré en la... Bueno, antes había una propaganda larga, pero si no dice, terminó el programa y me puse a cocinar, porque también lo estás viendo a una hora que se come. Totalmente. Claro. Es un horario de Entonces, reunión de nada, familiar y comida. Te empiezo a hacer una torta de chocolate a las 9:30 de la noche. Yo creo que hay gran parte de la gente que se para y dice, bueno, ¿qué tengo en la heladera? A ver, chocolate, ¿qué Invento como? algo. Y viste que la diferencia entre chef y economa siempre fue difícil. Obvio. Creo que el gourmet hizo un cambio ahí. El gourmet trató de llevar un lugar, ¿no? El lugar del chef al Sí, lugar de claro. transmitir conocimientos a escala masiva, si querés. Ahora yo estoy reconciliado con eso, pero me parece que también me decías económo en algún momento y te tiraba con algo. Obvio, era otro bando, entre Sí. comillas. El gourmet puso como los chefs en un... Les dio ese rol. en papel de ecónomo. Sí, sí, total. Pero bueno, para mí la ecónoma tiene más que ver con, bueno, haces comida para 10 personas y Totalmente. ahorrás poco y aprovechás esto que Que está sea en estación. nutritivo, que sea... Me da sano en esa como Lita de Lázari. época. Claro, total. O Chichita de Chichita de Arqueaga, ¿eh? no la Chichita de Eso, ahí Arqueaga. está. Chichita de Arqueaga. Yo me crié con un libro de Chichita de Arqueaga en mi casa. Te iba a ¿En decir, serio? Estaba ahí también, en un ¿no? estante. Se llama Cocina Fácil para la Mujer Moderna. Creo que era de ella, sí. Mira, sí, creo que sí. No, es interesante pensarlo así porque, claro, uno todo el tiempo, las personas que cocinan están buscando referencias. Hoy parece un poco obsoleto el objeto libro de cocina, Sí. el libro de recetas, pero fue un fenómeno editorial hasta hace por lo menos 5 años que era impresionante. Impresionante. Me preguntaba, igual, escuchándote y, como decías, reconciliándote con esa tensión entre entretener y dar un juicio crítico, o ahora también entre los ecónomos o las ecónomas y los chefs, como si fueran funciones distintas, pero que pueden estar combinadas, por lo menos en el consumo masivo de televisión. Me preguntaba, ¿qué te gusta cocinar a vos personalmente? Por ahí es algo que está obvio en tu propuesta de cocina, pero quizá no. ¿Y qué te gusta comer? O sea, ¿qué te gusta que otros cocinen cuando podés elegirlo, no? Cocinar, nada. ¿Ya nada o nunca nada? No. No, obviamente No. yo tengo una carrera universitaria y empecé a cocinar como un hobby ¿Qué estudiaste? y relaciones internacionales. Ah, mira. Y empecé a cocinar como un hobby. Empezaba a cocinar el viernes a la noche y invitaba amigos a comer el domingo a la noche. Así que cocinaba todo el fin de semana sin parar. Para recibir. Y tenía una mesa que entraban 6, así que venían 6 a comer. Pero era un trabajo
inhumano lo que hacía conmigo mismo. Tomaba clases con Beatriz Chomnales, y que cumplió 96 años ahora. Y nada, y cocinaba como loco. Después, cuando se vuelve tu profesión o estás todo el día atrás de eso, la verdad que hay varios procesos, pero entrar a tu casa y decir que hay días que yo llego del restaurante y me doy cuenta que no comí. Ni querés comer. No, y sí querés comer. Les voy a hablar de dos partes. Una prepaternidad y otra pospaternidad. La prepaternidad era... Llegaba a la 1 de la mañana y me daba cuenta que no había estado entre comida todo el día y no había comido nada. ¿Y ahí qué hacía? Y abría la heladera y no había nada. Y era terrible. Ganas de cocinar era terrible. Ganas de cocinar tampoco, no había nada. Bueno, he contado algunas veces que sí, por eso, terminaba como en una... Terminaba en una pizzería, que creo que es la pizzería más barata de todas, pidiéndome una pizza. Así que nada, en Casa Herrero, cuchillo de palo, eso es cierto. Cuando sos padre hay otra estructura, claro. Tenés que ocupar de alguien. Sí, y ahí recuperé un poco las ganas de cocinar también. Porque cocino con ellos, para ellos. Estoy súper orgulloso que... porque le estoy cocinando algo y pasan y me roban un brócoli. Y digo, ¿qué chico robará un brócoli? ¿Qué otro chico que no sean los míos robará un brócoli como algo tipo... Una golosina. Claro. Y ahí la cocina tiene algo también como de nutrición, ¿no? Entonces, bueno, cuando estás nutriendo a alguien que amás y que tenés que cuidar, ahí vuelve a salir naturalmente esa situación. El Cone hablaba al principio de Fine Dining. Muchos tuvimos como primera referencia, hoy está en otra etapa, pero como primera referencia a Tegui. Tegui primera versión, ¿no? La de Palermo, acá entre nosotros. ¿Cuánto hace de ese Tegui? ¿En qué época fue? Estoy medio mareado con los años. Principio de los 2000. Casi 20 años. Casi 20 años, principio de los 2000. Después, cerró en el 19, igual. Claro, después... No hace tanto, finalmente, ¿no? Y ahora volvió a abrir. Claro, en otro lugar, en otra locación. Sí. Después tuvimos nosotros una suerte, o muchos de nosotros, una suerte de peregrinaje por Olsen. En una época también, cuando estaba todavía a inaugurarse Palermo Hollywood. Es cierto. ¿No? Era como que había que ser audaz para cruzar Juan B. Justo, claro. Pero en aquel entonces, en el Tegui primera generación, y perdonen el monotema, chicos, perdónenme. Me acuerdo que Germán fue uno de los primeros que se preocupó en toda la Argentina por dar un buen café. Vos ibas a comer a Tegui y había filtrados al final. Y me acuerdo de haberlo conversado en aquel entonces y que Germán dijera, bueno, algo muy, lamentablemente muy usual de los grandes restaurantes es que tenés una propuesta gastronómica espectacular y después te traen un espresso quemado. Y eso es imperdonable. ¿Cómo pensás, cómo diseñás, o por lo menos en aquel entonces y ahora, toda esa experiencia? Hay algo de... Bueno, Tegui desde el principio... creo que fue de los primeros restaurantes que fueron 100% argentinos en cuanto a producto, a vinos y a todo lo que se mostraba. Y lo que tratamos de hacer todo el tiempo era como hacerte vivir una experiencia distinta o hacerte probar cosas diferentes. En ese momento era más fácil porque casi nadie lo estaba haciendo. Entonces hacías como un viaje por distintos sabores y distintas maneras de cocinar capaz que el mismo producto, con una técnica diferente. Y cuando termino de entender que experimentábamos mucho con temperaturas, ponele. Cuando termino de entender que un café a 65 grados por ahí tenía un sabor completamente diferente a como lo toma mi mamá, que lo toma hirviendo, ponele. Claro. Terminé de entender y digo, bueno, terminemos con un café, pero que sea... Me acuerdo que era un café que venía de Perú en ese momento, que lo cosechaban, creo que no sé, a 1200 metros de altura. Había toda una explicación y la gente se quedaba maravillada con eso y viendo pasar pasaba por ese filtro de papel. Viendo el filtrado, justo. Sí. Claro. No, es espectacular y también. Se quedaban así y le decíamos no. Fue bastante cruel con la gente también en un momento. O sea, no había azúcar. Claro. Acá no hay azúcar. Total. O sea, no se toma con azúcar, no hay azúcar, punto. Ya está. Era... Mandatorio. Mandatorio, digo. Sí, y creo que mucha gente descubrió así como una forma distinta de tomar un café. Que quizás no era un café para comértelo con una media luna a las 8 de la mañana. Era
Yo lo veía, muchas cosas en Tegui yo las veía que eran para ese momento específicamente, ¿no? Que no se podían trasladar a otro ámbito. Y la particularidad de, si querés, la distancia temporal, un poco que traía Nico, ¿no? De cómo era en aquel momento un lugar que fue pionero. Vos hablabas de no solo técnica, sino también producto argentino, que era una novedad también porque había poca competencia o había un entorno muy distinto a lo que pasó en esta década y medio, casi 2 décadas desde que arrancaste con eso. ¿Y cómo te lo planteas hoy también con, eventualmente, las dificultades que puede tener, quizás las tenía también antes, un fine dining en Buenos Aires, no solo por contexto económico, sino por contexto cultural, que la gente disponga de ese dinero, ese tiempo, esa voluntad de entregarse a un placer gastronómico durante N cantidad de horas, a la experiencia completa, como decías vos, de probar o de participar de una propuesta como Tegui, ¿no? Sí. Hay mucha presión cuando vos competís con un recuerdo. Okay. O sea, a mí la gente me habla de Tegui como si hubiera sido perfecto. O sea, en Tegui pasaban las mismas cosas que pasan en todos los restaurantes. A veces nos atrasábamos, a veces algo se nos quemaba. O sea, quedó como el recuerdo de, ay, Tegui era espectacular, era increíble. Digo, vara alta. ¿cómo competís contra eso? O sea, porque no era así. No sé, habrá estado muy bien, yo supongo que está muy bien, estoy orgulloso de lo que hicimos. Pero bueno, estás compitiendo contra un... Tegui debe ser la marca como más conocida de restaurante de toda la Argentina. Uh-huh. Gracias a MasterChef, estoy en la quebrada de Humahuaca y hay alguien que vive ahí que nunca salió de la quebrada que me dice, Tegui, qué bueno Tegui, ¿entendés? Okay. Es como un restaurante del que se ha hablado mucho, pero básicamente eran 38 sillas. Claro. O sea que muy poca gente puede haber estado en Tegui. Hay dos cosas. Hay como una revalorización de las cosas argentinas que tiene mucho más que ver con el bodegón que se está haciendo hoy, ¿no? Sí. Como el buñuelo... buñuelo de acelga. Buñuelo de acelga. Todo el mundo hace buñuelo de acelga, ¿no? Bueno, vos nombraste la milanesa varias veces por lo de MasterChef, también la milanesa. Sí. Nunca hicieron un buen buñuelo en MasterChef. ¿No? No. Pero es más difícil. No sé si hay gente como tratando el producto argentino como nosotros lo tratábamos, o hay muy pocos. Uh-huh. Básicamente porque es muy difícil y es muy caro. Claro. Cada cosa que vos... yo sigo haciendo Proyecto Tierras, que es este programa por la Argentina. Cada cosa que vos quieras traer del interior, sigue habiendo los mismos problemas logísticos que había hace 20 años como cuando empezamos. Claro. Nosotros en Tegui, cada cosa que traíamos, había cosas que estaban, no sé... los palmitos estaban cortados a la mañana, se subían a una camioneta, iban hasta Misiones, se subían a un avión, llegaban a Aeroparque y yo los mandaba a buscar en una moto a Aeroparque. Todo eso en un solo día. Delirio logístico igual, ¿no? Claro, por eso cuando decís, bueno, el fine dining es caro. O sea, no sé qué es caro. O sea, te estás comiendo un queso que una señora hizo hace 2 días a 4.000 metros de altura en Jujuy. Y lo estás probando ahora acá, claro. Con unas cabras que comieron unas hierbas espectaculares y había poco oxígeno. Entonces, es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo hacer como un fine dining argentino porque nada de lo que es logística mejoró. Uh-huh. Recién decíamos, Tegui, primera generación, de alguna manera vino a inaugurar Palermo Hollywood. Y Tegui, segunda generación, no viene a inaugurar, porque es uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, pero viene a reinaugurarlo gastronómicamente, tal vez, ¿no? Ahí ese límite impreciso entre Recoleta y Retiro, sí. ¿No? Una zona donde uno a priori no va a buscar lugar para comer, ¿no? O sea, tiene que ir especialmente. El año pasado, cuando fui a la reinauguración, me conmoví que eligiera el café como primera cosa para reinaugurar Tegui. Lo hablamos hace poco. Claro, pero hoy además tiene, por lo menos en diseño, otras 2 propuestas, ¿no? Primero, ¿por qué ese barrio? Segundo, ¿por qué organizarlo alrededor de 3 ejes, ya no uno solo? Bueno, estamos en Palermo, no quiero hablar más de este barrio, que es un barrio muy querido para mí. Sí. Estamos palermizados en este momento. Estamos en este momento palermizados. No sé ahora cuando salga. Pero lo que digo es, yo tuve Olsen, claro, que fue, nunca sé qué lado de Palermo es, pero bueno. Olsen, Palermo Hollywood, claro. Después tuve Casa Cruz,
Claro, es cierto. Ah, es verdad. Estaba en Que Uriarte. eso era Palermo Sojo. Porque es de Palermo Justo para Sojo. allá, Sojo. Claro. Y después tuve Tegui. Y llegué a tener Olsen, Tegui y Casa Cruz a la vez. Poco tiempo, pero sí, ¿no? Claro. Claro. Simultáneo. Y era un montón para mí. Sí, eso. Como 3 restaurantes en Palermo. Y después yo sentí que cuando las cosas van creciendo y vos estás desde el principio, ves que se van como desdibujando. En realidad el crecimiento tiene eso. Hoy hay 8.000 restaurantes por acá. Ujú. Y en un momento dije, bueno, a mí me gusta Recoleta, me gusta... Y encontré este edificio particularmente que me gustó mucho. Esta es como una casa... Es como una que tiene casona, bueno, 120 donde años. estaba Churba, de hecho, abajo, ¿no? Y bueno, y Churba me convenció de abrir algo ahí. Ok. Esto es pre-pandemia, de todas maneras. Estamos hablando de pre-pandemia, ¿no? Durante la pandemia yo reflexioné sobre muchas cosas y decido cerrar Tegui. No porque nos fuera mal, nos fue súper bien durante la pandemia, con el Tegui en casa. Ujú. Claro. Y abrimos los 2 últimos meses como para despedirnos, que fue un éxito, se vendió todo en 3 días, como si fuera un concierto de rock. Y se engancha un poco con mi paternidad. Y ahí dije, bueno, la exigencia del fine dining y la exigencia de la paternidad son 2 cosas que no son compatibles. Dejemos, y dije, bueno, nunca más va a volver a abrir Tegui. Fue una frase que no hay que decir estas cosas. ¿Dijiste públicamente? Sí, Sí, re. ok. Yo todo lo hago. Yo soy como muy... Hay archivo. Sí. Dije, nunca más voy a abrir Tegui. Tegui Fine Dining, ¿no? Ujú. Ahora hay un Tegui Barra y hay un Tegui Café. El Fine Dining es otra exigencia en todo. Bueno, se ha hablado mucho, ¿no? Últimamente. Es otra exigencia en todo sentido. La verdad es que hay una vocación, por lo menos fundacional. Veremos ahí si en ese barrio se concita un nuevo polo gastronómico. Está muy cerca también Presencia, que es otro restaurante nuevo. Sí, es cierto. Y que también tiene una propuesta dividida, porque tiene en la planta baja la cafetería y en el primer piso el restaurante, donde entras por un ascensor también. O sea, la idea de la casa, como invitándote a tomar un café Bueno, Tegui es casa. o a comer. Tegui, Tegui quiere decir casa. claro, ¿qué es en casa? Sí. Ahí va. Y Una- están por abrir, unos chicos, los dos en Mengano, están por abrir Ah, mira. algo ahí abajo, cerca de las vías del tren. Que están Más del lado de Retiro, digamos. como cruzando, de Tegui cruzando Libertad. Cruzando Libertad. Sí. No, una curiosidad, digo, sumando a lo que decías del espíritu fundacional o lo que contabas vos, Germán, de la época de Palermo, si querés, o la época tanto de Olsen como de Casa Cruz o del Tegui original, es preguntarte también o de mi lado para casi cerrar, preguntarte por el estado de la gastronomía, no tanto en términos de negocio, sino en términos y tampoco de técnicas culinarias, sino de, si querés, originalidad o creatividad o búsqueda, ¿no? Vos decías la dificultad de armar un fine dining argentino, de proponer algo como lo que hiciste o haces ahora o volvés a hacer ahora desde Tegui. ¿Y qué cosas te despiertan curiosidad o te han interesado en el último tiempo vinculado con eso, ¿no? Con el arte de cocinar, de servir o de preparar comida. Yo creo que el desafío de todos y lo que nadie está hablando es que un fine dining tiene que cambiar. Hay chicos que probablemente yo vaya a tener cocineros que nacieron después de que abrió Tegui, el primer Tegui, que tienen una mentalidad completamente diferente. Yo creo que nadie se sienta 3 horas a comer hoy. Okay. Nadie tiene 3 horas para nada. Y tampoco para sentarte a comer y escuchar una historia de dónde bajó el burro con la leche de cabra. Uh-huh. Hay como que... No me acuerdo que me preguntaste, pero bueno. No importa, me interesa la respuesta. Y hay que redefinir muchísimas cosas de la gastronomía. Sobre todo la del fine dining. Hay un tema de cómo se trabaja, cuántas horas se trabaja, cómo se define la pasión por lo que estás trabajando. Y también cuántas horas vas a tener a la gente sentada o qué experiencia le vas a dar cuando se sienten y qué es alta cocina y qué es baja cocina también. ¿Y qué es alta? Yo no lo sé. Alta cocina no puede ser
no puede estar medido por la cantidad de tiempo que estás sentado, ni por la cantidad de platos que te traigo. Si yo te traigo 18 platos, por eso no necesariamente por eso es alta cocina. Ujú. Palabra que odio, por otro lado, ¿no? Como que porque pone algo a más arriba que otra cosa, ¿no? Establece una jerarquía. Establece una jerarquía que no es, Ujú. que no es tal. Sí. Digo, vos podés ser tan feliz con una milanesa como con otra Ujú. cosa. Es el mismo dilema entre alta cultura y baja cultura. Claro, claro. Es lo mismo. Exacto. Bueno, me parece que el fine dining tiene que evolucionar. No se puede quedar como está y tiene que adaptarse. Que me parece... Venís por ahí conceptualmente, entonces, estás trabajando en eso. Sí, porque yo tampoco soy el mismo. Claro. O sea, cuando dicen, bueno, en la alta cocina se trabajan muchas horas, tipo, está bien, la gente que trabajaba conmigo en Tegui trabajaba muchas horas. Yo igual trabajaba más horas que ellos. No es un tipo el empresario explotador que tiene un montón de gente trabajando. Yo llegaba antes y me iba último. Ujú. Es como una pasión. Y hoy en día todo se está redefiniendo y hay una generación que ve las cosas distintas, que ve las cosas más rápido, que ve las cosas con menos precisión o con menos exigencia, y el desafío es adaptarse a eso hoy. Propongo que el próximo encuentro sea alrededor de una milanesa y un buñuelo de acelga. Sí, exacto. Bien hecho. Hay que buscarlo, ¿eh? Bien Hay que hechos, buscarlo. Así Lo que buscan- Vamos a lo buscan invitar ustedes. nosotros a comer lo vamos a invitar nosotros a comer a Germán. Me parece Gracias, Germán, por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un Germán placer enorme, Martitegui. gracias por siempre. Hoy aquí en nuestra edición de Ocio, que no termina acá. No termina, ¿eh? No, ¿sabes qué? Hay más tiempo para perder todavía.